Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos Julio Cortázar. Fue un famoso escritor y pensador argentino nacido en el año 1914. Este escritor es considerado un maestro de la novela mágica y de la poesía, siendo uno de los autores más innovadores en su época. De sus obras podríamos destacar algunas como Los Premios, Libro de Manuel, Bestiario o Las Armas Secretas. Aunque pasó su infancia y adolescencia en Argentina, Cortázar optó por obtener la nacionalidad francesa en símbolo de rebeldía hacia la dictadura militar que en aquellos momentos vivía su país. Frases y reflexiones de Julio Cortázar. Hasta lo inesperado acaba en costumbre cuando se ha aprendido a soportar. Todo mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo. Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo. La explicación es un error bien vestido. Fui una letra de tango para tu indiferente melodía. No puede ser que estemos aquí para no poder ser. Probablemente de todos nuestros sentimientos el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones. No hay como compartir una almohada, eso aclara completamente las ideas, a veces hasta acaba con ellas, lo cual es una tranquilidad. Mi interés se tornó bien pronto analítico. Cansado de maravillarme quise saber, he ahí el invariable y funesto fin de toda aventura. No sé hablar de la felicidad, pero eso no quiere decir que no la haya tenido. La cosidad, ese desagradable sentimiento de que allí donde termina nuestra presunción, empieza nuestro castigo. Debemos valorar a las personas que nos rodean, al igual que queremos que nos valoren a nosotros. Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte. Me daba asco pensar así, una vez más estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir. Déjame entrar. Déjame ver algún día cómo ven tus ojos. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Mira, solo hay un medio para matar los monstruos, aceptarlos. Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, si no somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más el 1. Regalos insignificantes como un beso en un momento inesperado o un papel escrito a las apuradas, pueden ser valorados más que una joya. ¿Quién está dispuesto a desplazarse, a desaforarse, a descentrarse, a descubrirse? No renuncio a nada, simplemente hago lo que puedo para que las cosas me renuncien a mí. Por mi parte ya me había acostumbrado a que me pasaran cosas modestamente excepcionales. En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama, lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural. La gente se cree amiga porque coincide algunas horas por semana en un sofá, una película, a veces una cama, o porque le toca hacer el mismo trabajo en la oficina. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Cuando llovía me entraba el agua hasta el alma. No te voy a cansar con más poemas.
Digamos que te dije nubes, tijeras, barriletes, lápices, y acaso alguna vez sonreíste. Pobre amor el que de pensamiento se alimenta. En realidad las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento. Si la personalidad humana no adquiere toda su fuerza, toda su potencia, entre las cuales lo lúdico y lo erótico son pulsiones fundamentales, ninguna revolución va a cumplir su camino. Nos caeríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se sueñan, y sé muy bien que no estarás. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. La isla lo invadía y lo gozaba con una tal intimidad que no era capaz de pensar o de elegir. Buscas eso que llamas la armonía, pero la buscas justo ahí donde acabas de decir que no está, entre los amigos, la familia, en la ciudad. Mi maligna manera de entender el mundo me ayudaba a reírme por lo bajo. Pero lo malo del sueño no es el sueño, lo malo es eso que llaman despertarse. Hay ausencias que representan un verdadero triunfo. Si caes te levanto y si no, me acuesto contigo. Sintió una especie de ternura rencorosa, algo tan contradictorio que debía ser la verdad misma. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. Detrás de este triste espectáculo de palabras, tiembla indeciblemente la esperanza de que me leas, de que no haya muerto del todo en tu memoria. En literatura no hay buenos temas y malos temas, solamente hay un buen o un mal tratamiento del tema. Todo lo que de vos quisiera es tan poco en el fondo, porque en el fondo es todo. Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Me basta mirarte para saber que con vos me voy a empapar el alma. Y debo decir que confío plenamente en la casualidad de haberte conocido, que nunca intentaré olvidarte, y que si lo hiciera, no lo conseguiría. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos. Le encantaban los líos inverosímiles en que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes en su vida. La vida, como un comentario de otra cosa que no alcanzamos, y que está ahí al alcance del salto que no damos. Venía a dormir conmigo, no haremos el amor, él nos hará. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? ¿Qué quieres? El amor pide calle, pide viento, no sabe morir en la soledad. Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente porque un puente no se sostiene de un solo lado.
música, melancólico alimento para los que vivimos de amor. Creo que no te quiero, que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte, como el guante izquierdo enamorado de la mano derecha. La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Estar vivo parece siempre el precio de algo. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Cuando los amigos se entienden bien entre ellos, cuando los amantes se entienden bien entre ellos, cuando las familias se entienden bien entre ellas, entonces nos creemos en armonía. Haces demasiado caso de unas pocas metáforas. Y así es como los que nos iluminan son los ciegos. A veces siento que entre dos que se rompen la cara a trompadas hay mucho más entendimiento que entre los que están ahí mirando desde afuera. El alacrán clavándose el aguijón, harto de ser un alacrán pero necesitando de su alacranidad para acabar con el alacrán. La felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. Sonreía sin sorpresa, convencida como yo que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas. El patriotismo, ¿por qué no el nacionalismo, en el que tan fácilmente desemboca? Me causa horror en la medida en que pretende someter a los individuos a una fatalidad casi astrológica de ascendencia y de nacimiento. Gracias por llegar al final de esta recopilación de frases brillantes de Julio Cortázar. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.